micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com, ¿por qué un católico debería considerar convertirse en cristiano? Primero, por favor comprende que no intentamos ofenderte en la redacción de esta pregunta. Verdaderamente recibimos preguntas de católicos, tales como, ¿cuál es la diferencia entre católicos y cristianos? En conversaciones cara a cara con católicos, literalmente hemos escuchado, yo no soy cristiano, soy católico. Para muchos católicos, el término cristiano y protestante son sinónimos. Con todo lo expuesto, el intento de este artículo es que los católicos estudien lo que dice la Biblia acerca de ser un cristiano, y quizás consideren que la fe católica no es la mejor representación de lo que describe la Biblia. Como un antecedente, favor de leer nuestro artículo de ¿qué es un cristiano? La diferencia clave entre católicos y cristianos es la visión que se tiene de la Biblia. Los católicos ven la autoridad de la Biblia al mismo nivel de la autoridad de la Iglesia y la tradición. Los cristianos ven la Biblia como la suprema autoridad para la fe y la práctica. La pregunta es, ¿cómo se presenta la Biblia a sí misma? Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura, por sí misma, es suficiente para que el cristiano sea enteramente preparado para toda buena obra. Este texto nos dice que la Escritura no es solo el principio, o solo las bases, o el cimiento para una más completa tradición eclesiástica. Por el contrario, la Escritura es perfecta y totalmente suficiente para todo en la vida cristiana. La Escritura puede enseñarnos, reprendernos, corregirnos, entrenarnos y equiparnos. Los cristianos bíblicos no niegan el valor de las tradiciones de la Iglesia. Más bien, los cristianos sostienen que para que una tradición de la Iglesia sea válida, debe estar basada en una clara enseñanza de la Escritura, así como estar en concordancia con la misma. Amigo católico, estudia la palabra de Dios por ti mismo. En la palabra de Dios encontrarás la descripción y la intención de Dios para su Iglesia. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Una segunda diferencia clave entre católicos y cristianos bíblicos es el entendimiento de la manera en que podemos aproximarnos a Dios. Los católicos tienden a aproximarse a Dios a través de intermediarios, tales como María o los santos. Los cristianos se aproximan a Dios directamente, ofreciendo oraciones a nadie más que a Dios mismo. La Biblia proclama que nosotros podemos aproximarnos al trono de gracia de Dios confiadamente. Hebreos capítulo 4 versículo 16. La Biblia es perfectamente clara en que Dios desea que le oremos a Él, que tengamos comunicación con Él, que le pidamos a Él las cosas que necesitamos. Filipenses capítulo 4 versículo 6, Mateo capítulo 7 versículos 7 y 8. Primera de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15. No hay necesidad de mediadores o intermediarios, porque Cristo es nuestro único y solo mediador. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, y tanto Cristo como el Espíritu Santo están ya intercediendo a nuestro favor. Romanos capítulo 8 versículos 26 y 27. Hebreos capítulo 7 versículo 25. Amigo católico, Dios te ama íntimamente y ha provisto una puerta abierta para una comunicación directa a través de Jesucristo. La diferencia más crucial entre católicos y cristianos bíblicos está en el tema de la salvación. Los católicos ven la salvación casi enteramente como un proceso, mientras que los cristianos ven la salvación de dos formas, como un estado y un proceso. Los católicos se ven a sí mismos como siendo salvados, mientras que los cristianos se ven a sí mismos como habiendo sido salvados. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2 nos dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, las palabras santificados y santos vienen de la misma raíz griega. Este verso establece ambas cosas, que los cristianos son santificados y llamados a ser santos. La Biblia presenta la salvación como un regalo que es recibido al momento en que una persona pone su fe en Jesucristo como su Salvador, Juan capítulo 3 versículo 16.
Cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, ella es justificada, declarada justa, Romanos capítulo 5 versículo 9, redimida, rescatada de la esclavitud del pecado, primera de Pedro capítulo 1 versículo 18, reconciliada, logrando la paz con Dios, Romanos capítulo 5 versículo 1, santificada, puesta aparte para los propósitos de Dios, primera de Corintios capítulo 6 versículo 11, y renacida como una nueva creación, primera de Pedro capítulo 1 versículo 23, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Cada una de estas características son hechos consumados que son recibidos al momento de la salvación. Los cristianos son entonces llamados a vivir y practicar, llamados a ser santos, lo que ya es una realidad, posicionalmente, santificados. El punto de vista católico es que la salvación se recibe por fe, pero entonces esta debe ser mantenida por buenas obras y participación en los sacramentos. Los cristianos bíblicos no niegan la importancia de las buenas obras o que Cristo nos llama a observar las ordenanzas en memoria de Él y en obediencia a Él. La diferencia es que el punto de vista cristiano es que estas cosas son el resultado de la salvación, y no un requerimiento para la salvación, o un medio para mantener la salvación. La salvación es una obra completa, comprada por el sacrificio expiatorio de Jesucristo, primera de Juan capítulo 2 versículo 2. Como resultado, todos nuestros pecados son perdonados, y se nos promete la vida eterna en el cielo, al momento en que recibimos el regalo que Dios nos ofrece, la salvación a través de Jesucristo, Juan capítulo 3 versículo 16. Amigo católico, ¿deseas esta salvación tan grande? Hebreos capítulo 2 versículo 6. Si es así, todo lo que debes hacer es recibirla, Juan capítulo 1 versículo 12, a través de la fe, Romanos capítulo 5 versículo 1. Dios nos ama y nos ofrece la salvación como un regalo, Juan capítulo 3 versículo 16. Si recibimos su gracia, por fe, tenemos la salvación como nuestra eterna posesión, Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Una vez salvados, nada podrá separarnos de su amor, Romanos capítulo 8 versículos 38 y 39. Nada puede arrebatarnos de su mano, Juan capítulo 10 versículos 28 y 29. Si deseas esta salvación, si deseas obtener el perdón de todos tus pecados, si deseas tener la seguridad de tu salvación, si deseas tener acceso directo al Dios que te ama, recíbela y es tuya. Esta es la salvación por la que Jesús murió para concedérnosla y la que Dios ofrece como un regalo. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.